bueno, maravilloso. Habla nuestra vida con la palabra. Habla nuestro corazón. Si alguien viene hoy por primera vez, papá, habla su corazón. Perdona su pecado. Sana su vida. Llega a sus expectativas. Resuelve sus necesidades. Pero lo más importante, un encuentro personal con el Padre. Oh Espíritu Santo, tú eres el pastor verdadero, tú eres el que gobierna este lugar. Quita todo sueño, todo cansancio, toda distracción, toda pereza, toda mentira. En el nombre de Jesús. Y nos ponemos bajo el escudriño de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos están amados? Hemos estado viendo acerca de nuestro tema, seguimos con nuestro tema, que no lleva para largo, pero tocando varias cosas, derribando. Dígale. Hago un paréntesis, ¿verdad? Ahorita que estamos ministrando, el Señor puso en mi corazón que vayamos a orar por la hermana Rosa. Entonces, si me avisan que vamos a ir ahorita, no sé quién puede ir de la cama para que vayamos a orar por la hermana Rosa, hermana, ¿verdad? Dios va a mostrar algo. Vamos a orar por ella y vamos a poner el pie al cuello de ella. ¿Cuánto quieren hacer? Él no nos va a poner el pie en el cuello, nosotros se lo vamos a poner. ¿Cuántos están conmigo? ¿Sí? Ok. Derribando lo que no me edifica. Hemos estado viendo acerca, nuestro último punto que vimos es ese aceite que no es un perfume, ese aceite es falso. Y vimos el aceite de la santa unción. Cómo Dios nos ha llamado para ser sacerdotes. Pero la Biblia dice que todos sus sacerdotes tenían que ser ungidos. Y cuando sus sacerdotes eran ungidos, eran apartados. Diga conmigo, apartados. ¿Eran qué? ¿Cómo se sabía a quién apartar? Al que Dios ungía. Diga conmigo, al que Dios ungía. ¿Sí se le quedó? ¿A quiénes ungía Dios? ¿A los que? Para que subiera con él. A ver, como que todavía no están aquí. A ver, ya deje lo que está haciendo. Pare su celular y presente. Tenga reverencia a la palabra. Vamos a escuchar. Este es un mensaje muy importante para el día que vivimos. Una vez más, ¿a quiénes ungía Dios? ¿Para qué los ungía? Para apartarnos, para que estuvieran con él. Y usted escucha una vez que Jesús dijo que llamó a 12 para que estuvieran con él. Es una sombra, es una tipología. ¿Cuántos recibieron a Cristo en su corazón de los que están aquí? ¿Usted recibió a Cristo? ¿Hace cuánto lo hizo? Yo recuerdo que me hice mi oración. Yo nací en el Evangelio, pero me bauticé como a los 12 años, 13 años. Y yo tuve un encuentro con Dios, aunque haya nacido en el Evangelio. Yo recibí a Cristo. En ese día, pues, me queda muy en claro que Él odia el pecado. Pero le fallamos. Que Él odia la cobardía. Él aborrece la idolatría, la hechicería, la maldad, el odio, el rencor, la hipocresía. Todo lo que nosotros podríamos vivir en toda una vida, 20, 30, 40 años, 50. Pero a usted le debe de quedar en claro que en el momento que usted aceptó a Cristo, en ese momento Dios puso de su Espíritu Santo. Diga, Dios puso de su Espíritu Santo. ¿Está conmigo aquí? Porque lo siento ausente. ¿Qué puso Dios en el momento que aceptó a Cristo? Que es Dios en esta tierra. Así que usted ya está ungido. Usted ya está ungido. Usted está para, porque no cumple esa función. Así de sencillo. Ponga atención. Si usted ya realmente recibió a Jesús, usted está ungido. Usted está apartado. Usted ha sido llamado para Él. Y el domingo vamos a enviar este tema, que ya no me dio tiempo el domingo. Está tremendo. Y lo que hoy vamos a recibir es un pre. Porque vamos a ir lo de hoy, lo del domingo, el domingo pasado, que viene, nos vamos a Jalapa. Y vamos a culminar. Está tremenda esta palabra, hermano.
Cristo viene. Y usted debe de estar al tanto, concéntrese. El detalle aquí es enfoque, enfóquese. Piense lo que le están hablando en ese momento, que no soy yo, es Dios. Le está hablando a tu mero espíritu. A ver, voy a resumir. ¿Usted ya aceptó a Cristo? ¿O es un juego lo que usted está haciendo? ¿Hemos aceptado a Cristo? Entonces dedícate a vivir esta vida. Porque la Biblia dice que de Dios nadie se puede burlar. Toma en serio que esto no es un club, no entraste al club de los Boy Scouts. No, esto no es un pasatiempo. Eso tiene que ver con la vida eterna. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Si usted muere hoy, ¿dónde va? Entonces yo te tengo que aclarar, es mi trabajo, porque a mí Dios me lo va a demandar. Y hablamos cada domingo. Pero hoy va a llevar un punto más. Entonces tú fuiste apartado para estar con Él. Analízate con estas palabras que te estoy hablando. ¿Estás con Él? Porque nos queda muy claro que la gente de hoy poca está con Él. Recibió a Cristo. Repitió 2 o 3 palabras. Viene a la iglesia. La pregunta, ¿estás con Él? Porque no hay otro lugar, hermano. Dios nos ungió y nos apartó para que estuviésemos con Él. Y el domingo lo vamos a ampliar más. Y son los 6 pasos de David. Para que le sirvamos. Entonces, ¿en qué le estás sirviendo? ¿Estás con Él? Piensa, esto debe acaparar toda tu atención, toda tu neurona, todo tu pensamiento, todo tu espíritu. No hay nada más importante que tú resuelvas ahorita en tu corazón lo que te están diciendo. Es lo más importante. Porque fuimos, ¿qué? Ungidos con el aceite, ¿qué? Santa unción. Es el Espíritu Santo. Por eso es que no se podía volver a reproducir. Porque es único. Él viene, entra a tu vida y está contigo. Pero Él no va a manipular tu vida. Él no es un Dios manipulador. Él es un Dios amigo. Su consejero, su caballero. Es tu guía, es tu consolador, es tu sanador, si tú lo quieres. Pero le hemos puesto resistencia a la vida. Pero observa esto, para eso has sido ungido. Y tú eres llamado, así que concéntrate, hermano, ponle atención. Porque si usted viene a Cristo y vino del pecado, no sé, vino de la fornicación, vino del alcoholismo, de la droga, no sé de dónde vino. Y el diablo sí nos va a seguir tentando con esas áreas, pero lo tenemos que llevar a la cruz y tenemos que vencerlo todos los días. Pero si usted decide seguir viviendo con eso, aquí está jugando, aquí estamos jugando. Y hasta que Dios no nos da vara, no entendemos. Es un padre, el hijo que ama, ese que dice, no puede seguir haciendo esto. Pero Dios te está hablando. Hace rato iba pasando frente al auditorio y el carro se detuvo ahí frente al auditorio Benito. Y yo volteé y vi una pancarta, no sé cuándo va a pasar la lista, que dice que vino un artista que se llama Franco de Vita. Pero me llamó algo mucho la atención. Ahí se paró el carro y volteo y decía Franco de Vita, vino ahorita en octubre. Y me sorprendió porque decía lugar privilegiado, 2,600 pesos el lugar. Era oro, no sé cómo le llaman. Ahí yo estaba leyendo. O sea que significa que el artista iba a estar aquí y la persona iba a estar ahí. Y ahí pusieron un dibujo. Eran los lugares. El lugar más lejano costaba 300 pesos y era hasta allá donde está el hermano. Hasta allá. Y la gente lo paga. Tú vienes a ver al Rey de Reyes y te quieres estar allá afuera. Ya se le quitó la sonrisa. Quiero pensar que en la taquilla, cuando llegaron, yo quiero un boleto para el concierto de ese artista, y le han de haber preguntado qué lugar quiere, y el que tiene dice, no, yo quiero el Big Oro. No tiene. Y yo quiero pensar que el que no tiene, si no, pues yo hasta atrás. Cuando estaba en concierto, el que estaba allá atrás, quiero pensarlo, que le dicho, híjole, nada más porque no tuve dinero, porque no me conformo estar acá. Pero ¿por qué la iglesia está aquí, está acá, está acá? Oye,
vinieron, hoy son invisibles. Voy a simular que sí están ahí. ¿Cuánto me estoy escuchando? Pero si yo soy ungido, dígalo, si yo soy ungido, soy amado para estar con él. Una pregunta, ¿qué tan lejos o tan cerca quieres estar de él? Ay, pastor, ¿a poco cuenta eso? Sí, y cuenta mucho. La Biblia dice que cuando vengas a la casa de Dios, busques el lugar de delante. Pero aquí tenemos, no sé qué tienen el microbusero, todo el mundo está al frente y el pobre chofer, váyanse para atrás. Y la gente quiere estar encima del chofer. Pero en la iglesia es al revés. Hermano, cubren los asientos. Atrás te distraes, atrás platica. El estar aquí significa enfoque. Lo único que tienen derecho los que llegan primero. Pero los que llegan primero apartan la silla atrás. Yo les observo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué como iglesia no tenemos enfoque? La iglesia se llega a sentar, no es llegar a agarrar una escoba y ver qué hace falta. No hay visión. Entonces Dios hablaba anoche con nosotros como pastores y Dios nos mostraba todo esto, que la iglesia no busca estar cerca de Dios. Hoy yo decía lo que nos dijo ese pastor que vino a decirnos, que muchos se van a quedar simplemente porque Dios les va a cumplir el deseo. ¿Cuál es el deseo? Ellos no quieren estar con Dios. Dije, ¿a poco? Sí. Hay gente que no quiere estar con Dios. Ya que pase la alabanza, llego, que no haya un compromiso. Entonces, yo le pregunto porque quiero que lleve su espíritu a otro nivel, hermano. Usted quiere estar con Dios, porque Dios es esto. ¿Me está escuchando? El miércoles hubo que ir al hospital a dejar comida, a orar por los enfermos. Y gente que puede es libre, pero nunca tiene tiempo. Porque ellos nada más viven, el enfoque son ellos, sus problemas, su casa. Falta muchísima gente que estoy sobre ellos. ¿Dónde están? Y Dios me decía anoche, yo orando, porque hoy llego en la madrugada, vine a orar, y yo aquí estuve gabriando y dije, Señor, ¿qué pasa con todo lo que se ha negado? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? El problema de ellos es el enfoque. La iglesia no tiene enfoque. El enfoque de la iglesia es el mundo, es la casa, el carro, los problemas, el trabajo, el hijo, todo. Pero yo no soy su enfoque. Cuando Dios no es tu enfoque, vas a andar perdido. Y te digo algo, hermano, estamos a punto de que toque el shofar y la iglesia está desenfocada. Entonces yo quiero traerte esto, porque algo que no ha edificado a la iglesia es la falta de enfoque. Diga una vez más conmigo, soy ungido para estar contigo. ¿Dónde estás? A mí me llamó mucho la atención porque me quedé mirando 2,000, casi 3,000 pesos para estar cerca de un tipo, nada más porque canta bien. ¿Cuántos de ustedes han pagado? Digo, han pagado. Yo sé de gente que se viene caminando. Vete a Chiapas, en la sierra, la gente camina 3 días para ir a un culto, en medio de la selva. Y muchos los matan, a las mujeres las violan, por ir a un culto. Esos lugares están apartados. Pagan el precio de su vida y cuando el culto se acaba se tiran a llorar. ¿Por qué? Porque para regresar 3 días, Dios mío. Y hoy nosotros que podemos, ¿cuáles son tus prioridades para estar delante de Dios? Porque eres un ungido, que te quepa esto, enfócate, vive el evangelio correcto. A lo mejor hicieron mal en predicar un evangelio equivocado. Bueno, hoy lo están reestructurando, hoy te lo están aclarando, hermano. Somos ungidos para la obra de Dios. Pero el evangelio que tú conoces varía al que Dios dijo. Jesús dijo claramente que quiera ser su discípulo, ¿qué? Tome su cruz, sígame. A lo mejor soy duro con esto, pero el Espíritu Santo me pide que lo diga, porque ya nos vamos. Y no quiero que Dios me demande que nunca te haya predicado que está mal que robe, que está mal que sigas fornicando, que está mal que no arregles tu matrimonio, que está mal que dejes a Dios en último lugar. Estaba leyendo en la página del regreso y leí un título del pastor David Wilkerson, que usted es un hombre de Dios tremendo. Él ya partió, pero me dejó el labio. Lo invito a que busque la página, está tremendo. Y me dejó así, porque él dice, muchos de los que creen en la iglesia que se van a ir con Dios, no se van a ir. Y él dice, porque lo fui leyendo y me fue redarguyendo, ¿por qué? Porque no fallen cosas así. Pero si hoy tú escuchas este mensaje y levanta tu vida para esforzarte mejor, qué bueno.
¿Cuál será la diferencia? Porque dice la Biblia que muchos son llamados. ¿Cuál será la diferencia entre un llamado y un escogido? Uno debe de saber, porque usted debe de vivir como un llamado. Los ungidos, ¿verdad?, son escogidos. Los emocionales son llamados. ¿Qué significa un llamado? Vino, porque yo le pregunté, Señor, dime la diferencia, y me fui a la Biblia, y no tengo el tiempo ahorita y te podría describir bíblicamente con personajes cuál era un llamado y cuál era un escogido. Pero te lo resumo en poquitas palabras. Un llamado es aquel que es invitado a la fiesta de Dios. Dígalo conmigo, invitado a la fiesta de Dios. ¿Sí? Viene, entra, aquí está libre. El llamado viene, participa, es invitado a la fiesta. Con miras a que te quedes, con mira a que te enamores de Dios, con mira a que le sirva, con mira a que estés con Él, con mira a que Él te use, con mira a que pelees con Él, con mira a que ponga dones en ti y le prediques a otros y los traiga. Eso es un llamado. Pero un llamado tiene la última decisión y dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Oh, hay muchos problemas, pastor. Yo no puedo dejar a la otra mujer, yo no puedo dejar el pecado, yo no puedo hacer esto. Y se van. Y dice la Biblia que estuvieron con nosotros, pero se fueron porque no eran de nosotros. ¿Me está escuchando? Ese es un llamado. Un llamado es uno invitado a participar de los cantos que se le cantan al Rey de Reyes. Le cantan los llamados. Son invitados a orar y oran. Son invitados a ayunar y ayunan. Son invitados a diezmar y diezman. Son invitados a participar de la bendita obra de Dios. Son libres, pero tienen la decisión de que si se quedan o no se quedan, la tienen ellos, mismo Dios. Por eso fueron, ¿cómo? Llamados. ¿Quién es un escogido? Un escogido tiene lo mismo, pero desde que entra, dice, este pecado no puede seguir en mí. Dios nos tiene que hablar para que dejemos un pecado. Qué necios hemos sido. Y eso por qué. Si usted se siente incómodo en su silla, Dios le está hablando. ¿Me estás escuchando? Por eso tu enfoque a partir de ahorita que salgas por esa puerta, toma una decisión y le vamos a poner el pie en el cuello al enemigo de nuestra vida. ¿Cuántos están por aquí? O va a salir y va a llegar a prender la tele para que se le olvide lo que te incomodaron hablar. Porque es lo que yo hacía antes. A mí me daba miedo que me predicaran de que Cristo venía. Yo recuerdo de mí. Yo salía aterrado de la iglesia, nadie lo sabe. ¿Y sabes qué yo iba a hacer? Aprender la tele. Y después de 3 horas se me olvidaba la predicación. Ya mi alma descansaba y a seguir pecando. Porque de mí. O podemos llegar a tirarnos de rodillas, porque los escogidos llegan a pedir perdón. Los escogidos llegan a tomar decisiones drásticas en su vida. Yo le decía anoche, Señor, no podemos seguir así, Padre. No podemos seguir durmiendo. ¿Puede decirlo conmigo? No podemos seguir así. Voltea con el que está a un lado y dile, tenemos que cambiar nuestra vida. Dígame o dígame. Dígale al que está a un lado, parece que esto es para ti. ¿Para quién es? Para él. ¿Para quién es? Hermano, ¿por qué Dios nos habla estas cosas? Oye, pastor, ¿por qué no nos predica de que Dios no quiere prosperar? De que nos podemos sacar el carro, predicaciones motivacionales, porque esa basura aquí se va a quedar. Tenemos de predicar cosas que te van a dar eternidad. Y más que la noche está avanzada y el día se acerca. Vistámonos con las armas de justicia y despojémonos de las armas de la tiniebla. Y pongamos la cruz de Dios en alto y hagamos senda derecha para que lo que tengamos defectuoso no nos salga del camino. Vamos a la Diga conmigo el tema, ¿cuál es? Y
¿Y qué es lo que no ha edificado? Que la iglesia no ha entendido la unción que tiene. ¿Qué es unción? La palabra unción viene de cobertura. La palabra unción viene de envoltura. La palabra unción viene de cubrimiento, de apartamiento y de designación. Así que nosotros fuimos ungidos el día que el Espíritu Santo vino sobre nuestra vida. El día que usted fue honesto y le dijo: Señor, venga a mi corazón. Usted traía el problema, el cáncer, la lucha, qué sé yo. Y ese día aprovechó y recibió a Cristo. Dios no vaciló, porque Él no vacila. Él sabe que la vida se te puede ir hoy. Él no vaciló y dijo: aparte de que te he entrado a tu corazón, pongo de mi Espíritu Santo para que Él te pastoree sobre la tierra. A eso sí, te quiero advertir que Él no es tu enemigo, ni es un manipulador, ni es una alcahueta. Es tu Padre y va a guiarte si tú te dejas. Entonces, mucho de nuestro carácter no nos ha ayudado. Y el Espíritu Santo, a lo mejor suavemente, a través de mamá, del papá, del hermano mayor, del pastor, del tío, del primo, a través de alguien que ha hablado, o de la palabra, o de un sueño, de la Biblia, te he dicho: estás mal en tu pecado, arregla tu vida, mira qué desorden tienes en tu vida, en tu familia, economía, trabajo, deuda, persona, mira el pecado, deja el mundo. Y no nos hemos decidido. Déjame decirte que el Espíritu Santo ya no te va a soportar más. Llegará el momento que le vas a cansar. Y Él mejor se va a apartar y va a buscar gente que si quiera estar con Él. ¿Por qué dice eso, pastor? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Que un día hizo unas bodas y una fiesta e invitó a muchos y fueron llamados. Pero a la hora de la fiesta dice que llegó el dueño de la fiesta y la fiesta estaba vacía, la casa estaba vacía. Y él dijo a su criado: ¿y la gente? La gente no quiso venir, la gente se excusó. Fuimos con uno y dijo que se iba a casar. Fuimos con otro y no, pues que tenía que tener una piñatita. Fuimos con otro y pues él iba a dejar al novio y iba a seguir. Y todo el mundo se excusaron. Y dice el dueño de la fiesta: vayan por las calles, vayan por los caminos y tráiganse a los ciegos, a los cojos, a los que quieran. Y dice la Biblia que la casa, ¿qué? Se llenó. Porque Dios tiene, diga conmigo, Dios tiene gente que entiende la unción. ¿Qué significa? Que estamos entendiendo qué es esto. Esto no es un club social, no es una religión. Esto es una relación con el Creador del cielo. Que cuando lees su manual de vida, empieza a transformar tu vida. Eso sí, obedécelo. Vas a leerlo, porque para ti, ¿qué es la Biblia? Un libro de historia. Ya la regamos. Pero si es un libro de transformación, es un libro de guía, vamos a sentirnos obligados, inclinados, presionados a lo mejor a caminar conforme a Él le gusta. Entonces, hermano, algo que no ha edificado a la iglesia es que no entienda para qué hemos sido, ¿qué? Ungidos. Dígale al que está a un lado: hoy entiende para qué ha sido ungido. ¿Por qué? Porque vimos que no era cualquier aceite. Vimos el precio, la grandeza, la calidad que representa lo que es el Espíritu Santo ungiendo tu vida y mi vida. Así que no vacilemos. Sí, hermano, a ver, no me confunda. Dios entiende tus debilidades. Dios te perdona. Ya fallaste, olvídate, borrón y cuenta nueva. Pero ¿quién te garantiza que si mañana sigues haciendo lo mismo, vas a estar vivo? Valora el Espíritu Santo, valora la unción, porque Dios le dijo a Moisés: me ungirás a mi sacerdote y los apartarás para que estén conmigo. Ellos estaban encerrados todo el año en un tabernáculo. No es que estemos metidos aquí, pero Dios quiere estar aquí en tu corazón. ¿Cuántos lo dicen? Primera de Samuel, vamos a ver 19:9. Espero que me den tiempo, tengo unos minutitos, porque cuando tengo 10 minutos, rápidamente. Alabe a Dios. Primera de Samuel 19:9. Dice la Biblia: y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre quién. Y estando sentado, ojo, en su casa, ¿qué tenía en la mano? Y David, ¿qué estaba haciendo? Miren acá, dos ungidos. Pongan atención. Dos hombres que habían sido ungidos. Con esto vamos a tratar de entender
ungió a Saúl como el rey, el hombre que guiara a todo un pueblo hacia Dios. ¿De que cuántos años tuvo en el reinado? 35 años aproximadamente, sin que Dios estuviera con él. Y a veces no entiende eso, no te sigue por el sonido de la música. Ay, qué bonito. Y voy a oír la de Juan Gabriel, ahorita son las más escuchadas. Yo no nací para mal, decía. Yo voy a la casa de los hermanos y ellos no nacieron para mal. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo oír música del mundo? Cuando alguien a mí, cuando una persona que dice que conoce a Dios me dice, ¿qué tiene de malo oír música del mundo? Yo lo entiendo. Yo entiendo que ese hombre no ha conocido a Dios. Yo entiendo que ese hombre, esa mujer, no ha entendido la unción de Dios. Porque si tú tuvieras en Dios, tú entenderías lo que a Dios no le agrada. Te tendrían que explicar. Ahí es una exageración. Bueno, está llegando el día donde la línea que divide el mundo espiritual del mundo real se va a abrir. Y muy pronto el mundo espiritual va a ser tan visual que la gente se va a entender. Por eso dice la Biblia que cuando aparezca el anticristo, la gente lo va a abrazar. Porque dice que ese hombre va a aparecer con grandes señales, va a hacer que caiga fuego del cielo, va a caminar sobre el agua, va a resucitar muertos, va a sanar enfermos. La gente va a correr. ¡Ah, ese es Dios! No, ese no es Dios. Tú y yo no andamos detrás del milagro, tú y yo andamos detrás de Cristo. Por eso la gente cuando no ve respuesta, ¡ah, ya me voy! Porque ellos nunca buscaron a Dios. La iglesia está siendo entrenada para creer en Dios, no en los milagros. La gente está siendo entrenada y ha sido ungida para amar a Dios. No importa que no nos vaya bien, cuántos alaban a Dios. Por eso los hombres de Dios caminaron en el desierto, en la cueva, y esos hombres amaron a Dios, y eso fue un David, fue ungido. Eso es lo que hace la unción. La unción te trae una revelación de Dios. ¿Quién es realmente Dios? De tal manera que empieza a modificar tu estatus de vida. De tal manera que la gente te empiezas a desconectar del mundo. Empiezas a marcar una diferencia. Y dicen, es el dueño de nuestro grupo. La gente marca porque no hablas igual. No te entiende. Ay, qué aburrido, ay, qué exagerado, ay, aleluya. ¿Por qué? Porque no participas de sus pecados, de su música y de muchas cosas. Porque somos de Dios. ¿Estás entendiendo? Pero cuando el cristiano se empieza a mezclar con el pecado, con los chistes, con el mundo, al rato ya no te distingues. ¡Ey, la unción! Lo que depositaron sobre tu vida. Eso es tremendo, hermano. ¿Me estás escuchando? Algo que no ha edificado a la iglesia es que no entiendas la diferencia entre un ungido y un sacerdote. Porque somos real sacerdocio, nación santa, que pueblo adquirido por Dios. Ponga su mano aquí y diga, soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó. ¿De dónde, hermano? De las tinieblas. Claro que hay una diferencia. Usted no puede seguir escuchando música, usted no puede seguir tomando, usted no puede seguir fornicando, usted puede seguir odiando. Usted ya no puede reaccionar igual a los golpes, no. Somos gente que Dios nos está transformando, porque la unción hace eso, nos trae una revelación de Dios. Por eso a mí Dios me conteste o no me conteste, Él sabe que cuenta conmigo. Yo lo vea o no lo vea, cuenta conmigo, Señor. Me conteste, me ayude, venga la prueba o no venga la prueba, me quita una de mis hijas o no me la quite. Él sabe que va a contar conmigo. Mentira que no voy a llorar, no voy a sufrir, soy un hombre emocional, soy un hombre de verdad de esta tierra que tiene emociones. Esa es una realidad, pero no nos desconecta del que nos ha llamado. Y por eso nos ha ungido. Y esa unción nos incomoda y nos hace torpes para pecar. Y nos dice, no puedes seguir así, a menos que esté tan cegado, tan hipnotizado y tan dormido, que nadie me mueva de ahí. Hermano, Dios te está hablando hoy y te pide en el nombre de Jesús que reacciones. ¿Estás escuchando? Jovencitos, obedezcan. Dios les va a calificar su obediencia. Muchos de ustedes van a ser ayudados por su obediencia, no por sus acciones. Háganlo. Así que David estaba tocando. Fíjense lo que dice el versículo que sigue rápidamente. Y
Saúl, ¿qué hizo? Con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Increíble, Saúl quiso matar a David. Tenía un espíritu malo. Ponga atención. Cuando yo no cuido la unción, a ver, te voy a explicar. Yo acepté a Cristo y Dios puso de su Espíritu Santo en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Cuídame. Eres un caballero, eres tu amigo, es tu consejero. Si tú no lo cuidas, lo único que tú vas a hacer es contritarlo. ¿Qué es contritarlo, pastor? Como ya entendió que no le haces caso, hace poco yo hablé con una persona, pero como yo ya entendí que esa persona ya no tiene un respeto hacia mí como pastor y no obedece lo que le digo, pues yo simplemente con educación me hago. Yo no estoy para estar lidiando ni andar corriendo como un cinturón. Soy igual un consejero. Me hago a un lado. Entonces cuando tú el Espíritu Santo no le haces caso, Él dice ora, ayuna, incluso estás viendo tele y Él dice, ¿qué haces aquí? Es hora del culto, están trabajando los hermanos, sabes que fueron al hospital, siembra algo, diezma, ¿por qué no diezmas? Ofrenda, predícale a tu amigo. Cuando Él ve que te di y nada, mejor mira. ¿Qué empiezas a sentir? Pereza. Ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Son una bola de hipócritas. El pastor, la pastora, los hermanos, la iglesia. Y disfrutas el pecado. Ojo. Estás en un verdadero peligro. Él ya se hizo un mal. Saúl, sí era el rey, era ungido, pero desobedeció a Dios. Y cada cosa que Dios le mandaba, él prefería satisfacer a la gente antes que a Dios. Ojo, no le vaya a pasar a usted. Ayer yo vimos un cuadro, yo lo hablaba con mi esposa, ¿verdad? Un cuadro donde Dios nos enseñaba que si el pecado te llevó al precio con tal de negar a Dios. A veces el enemigo nos llega al precio para mantenernos en una vida de desorden, una vida de pecado. Y nos ganó el precio, nos satisface. Y vamos a estar aquí a lo mejor metidos, pero no dispuestos a cambiar nuestro estado de vida. No somos de esos que seamos capaces de tomar una decisión tajante con tal de agradar a Dios. No, lo pensaríamos 2 o 3 veces. Es que. Bueno, yo te voy a decir algo, hermano. El tiempo se está acabando. Y una vez más el Espíritu Santo te dice, alerta. Cuando usted no cuida la unción, ella se va. Y Saúl era un hombre ungido, pero no obedeció a Dios. El Espíritu de Dios se apartaba. Y venía un espíritu malo y se le metía. Lo hacía desvariar. ¿Qué hacen los espíritus malos dentro de la persona? Y quiero que lo aprenda. Lo que un espíritu malo hace dentro de una persona es activa todo lo que no es de Dios, todo lo que no es santo. ¿No está entendiendo? Si antes usted estaba batallando con la cervecita y la dejó, ay, ya me eché una, pastor. El cigarro, la masturbación, la pornografía, el engaño, el odio, empieza a activar y avivar todo lo que no es de Dios, porque ya no es el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Al contrario, Él mata todo lo que a Dios no le agrada. ¿A quién quiere tener usted? ¿Un espíritu inmundo o quiere tener el Espíritu Santo de Dios? ¿A quién? Dígalo fuerte, ¿a quién? Pues voltea y dile al que está a un lado, pero obedece. Sí, porque lo queremos tener, pero ¿para qué? El mejor se aparta, si no usted ya no tiene perdón. Recuerde, nadie ofende al Espíritu Santo y tiene perdón. Entonces por eso, por protección tuya, mejor Él se aparta. Va a depender de la oración a lo mejor de mamá, del papá, de hermano, de tío, de primo, de alguien que está orando, del pastor de la iglesia. Nos decía hoy mi esposa que Dios nos decía, hey, oren por la iglesia. Y yo le decía, no, tenemos que orar. Tenemos que buscar sistemas, maniobras y lo que sea, pero la iglesia tiene que orar. Y vamos a ver cómo le hacemos, pero tenemos que orar. ¿Cuántos están conmigo? Cristo viene y se está jugando la vida de muchas personas que están así, todas muertas, así, hermano, tomando acciones. Bueno, ya no me da el tiempo realmente, pero dice la Biblia que vino un espíritu malo y tomó a Saúl y activó la envidia, activó el celo, activó el odio. Saúl sabía que Dios había puesto sus ojos en David. Saúl sabía que Dios ya había ungido
a David. Ya le había llegado a sus oídos y él sabía, aparte era su yerno, se iba a casar con su hija y eso más lo odiaba. Ese se va a quedar con mi lugar. Y Saúl dice, varias veces le tiró una lanza. Ahora yo te pregunto, ese hombre ungido, y es a donde yo quiero ir. Si Dios nos ungió para que vivamos con Él, creo entender que Dios me ungió para que le sirva a Él. ¿Cuántos están de acuerdo? La pregunta, ¿en qué quiere Dios que yo le sirva? Mírame acá, porque eso es para ti. Si tú no le sirves a Dios, mira a quién le vas a acabar sirviendo. ¿Sabes qué dijo el diablo? Mátame a ese ungido. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Cuántos valientes podrían levantar su mano y decir que han odiado a alguien? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bajen. ¿Cuántos pueden levantar su mano otra vez y decir, odio ahorita en ese momento a alguien y no lo puedo sacar de mi corazón? Levanten su mano. Dios te bendiga, hermano. Escúcheme bien lo que le voy a decir, porque Dios nos está hablando. Si hoy no decidimos pedirle perdón al Espíritu Santo y venimos bajo sus alas, este espíritu malo nos va a seguir tomando para que fornique, para que mienta, para que odie, para que pelee, para que tu matrimonio sea un infierno, para que tú seas un dejado, para que seas un desobligado, para que tú no tengas una vida espiritual. Te voy a decir algo, uno de los pecados que Dios nos va a tomar en cuenta, escuchen, es el descuido de su santa unción. Nos hemos enfriado tanto con el mundo. Pastores del trabajo, el problema no es el trabajo, hermano. El problema no es los amigos, porque yo tengo amigos que son peores que el diablo. Y son gente que anda mal y me buscan. A mí hay cosas que a mí me gustan y te voy a decir algo. El problema no es nada de ellos. ¿Saben cuál es el problema? Es que tú y yo no hemos entendido para qué Dios nos ungió. El enfoque no ha sido Dios. El enfoque ha sido todo menos Dios. Y cuando tu enfoque no es Dios, tú descuidas lo más valioso que Él te ha regalado, la salvación y la unción de su Espíritu Santo. Y va a venir un espíritu malo. Y tu pastor, pero ¿por qué tiene acceso a mí? Y activa el odio, la depresión, la tristeza y todo lo ves mal. Yo te contaba un testimonio de una amiga que tengo en Jalapa. Y conmigo me acompañó Jenny y yo fuimos a orar por ella. Estaba en el suelo. Porque el marido y muchas cosas. Cuando yo le di una palabra y dije, tu enfoque no ha sido Dios, parece que esa palabra la levantó. Fue el Espíritu Santo. Olvídate del marido. Enfócate en Dios, el que salvó, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Llénate del Espíritu Santo y te levantarás en victoria. ¿Cuántos están conmigo, hermano? Y le pondrá el pie, diga algo mío, le pondremos el pie en el cuello, al que toda la vida ha atacado mi vida. Eso Dios hace unos días me lo dijo. Enfócate en mí. Termino con eso. Dice la Biblia que viene Jesús caminando sobre el mar y la Biblia dice que los discípulos se espantaron. Es un fantasma. Y Jesús le dijo, no temas, soy yo. Y el clásico Pedro, pero es una representación de la iglesia. Dice, Señor, si tú eres, ¿qué le dijo? Permite que yo vaya y camine. Y Jesús dijo, ven. Excelente, eso es lo que yo quiero, porque para eso yo ungí a mi sacerdote, para eso te ungí un día, mujer, hombre de Dios, para eso te ungí, para que un día estés conmigo, para que me sirva, para que me conozca, para que creas en mí y para que participe de lo sobrenatural que soy yo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero nuestra vida a veces no es una vida de sobrenatural, es una vida de pesimismo. Pues hoy Dios te dice, levántate y camina sobre las aguas en el nombre de Jesús. ¿Cuánto quiere caminar, hermano? Denle una ofrenda al que vive. Dios, hermano, para terminar ya, termino con esto. ¿A dónde yo te quiero llevar? Cuando Pedro está caminando sobre el agua, dice la Biblia que Pedro voltea y ve la tormenta, entró la razón, oh, qué huracán, pero ¿cómo? Estoy caminando sobre el agua y dice la Biblia que empezó a ¿qué? ¿Cuál fue el problema? Y Jesús le da la mano.
Según los estadistas, los que traducen, dice la Biblia que Jesús cargó a Pedro. Lo sacó del agua, lo agarró. La fuerza que tenía el maestro lo cargó y lo puso sobre la barca. Y Jesús lo reprende, no dudes. Ya caminaste, ya probaste, Pedro, ya probaste lo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes no hemos probado lo sobrenatural, hermano? ¿Cuántos de ustedes no han probado la victoria de Dios? No, Dios les ha dado la victoria, no les ha dado la sanidad. No somos más que vencedores. Pero ¿por qué se vuelve a hundir? Porque usted quita su enfoque de Dios. Eso es lo que Dios me ministraba. Pedro, ya probaste que tú puedes caminar sobre el agua. Solo te falta mantener tu enfoque en mí. Deja que los ruidos, sí. La cuestión entonces, la ley era: Pedro, si vas a caminar sobre el agua, escuches lo que escuches, no voltees, Pedrito. Pero Señor, es que mira cómo ruge el mar. No voltees, Pedro. Es que Señor, ¿cómo es que estoy caminando sobre el agua? No pienses, Pedro. Pero es que Señor, mira la oscuridad, no veo dónde va. No pienses, Pedro. Tú camina, no quites tu mirada. Ese es el ungimiento de Dios hacia nosotros, hermanos. Un día estuvimos arriba, un día hemos servido a Dios, un día hemos dicho todo está bien, pero un día tenía que venir la prueba. Sí, para eso es la unción. La unción es una cobertura que te dice que Dios está contigo, que no lo veas. Vamos a alabar a Dios, porque Dios está a tu lado, hermano. Así que hoy termino con esto. Y Saúl quiso clavar a David. Y te digo, hermano, dos unciones. Y mi tema tiene que ver con esto, porque yo le dije: Señor, ¿por qué? Y Dios me decía: mira, esto dáselo a la iglesia. La unción, diga conmigo, la unción de Saúl no le ayudó. ¿Sabes por qué? Porque su enfoque no era Dios. La descuidó. Pensó que podía vivir como quería y a la vez servir a Dios. No. Mira, tú, mujer, hombre de Dios, el Señor me pide que te diga esto: deja a un lado tu tristeza, deja a un lado tu coraje, deja a un lado tu pecado, y Dios quiere que hoy te levantes con esta última oportunidad. Me vas a servir porque yo te quiero ungir. A ese hombre no le sirvió la unción y termina endemoniado. Un siervo de Dios termina endemoniado y queriendo matar a otro siervo de Dios. Eso es para lo que Dios lo llamó. ¿No te has dado cuenta hacia dónde vas? Porque mucha gente está perdida. Hermano, ¿dónde está? No se dan cuenta hacia dónde van. Pero ellos creen que están ungidos. Ellos creen que pueden estar así, pecando en oculto y volviendo a estar con Dios. Déjame decirte por experiencia propia que no se puede. Dios nos da vara y viene vara muy dura, porque ya nos vamos. Ponte de pie. Y hay un cable de más de 200 volts de corriente, todo pelado, y el niño lo quiere agarrar. ¿Lo dejarías? No, ¿verdad? Lo quitas, pero al rato te descuides, el niño vuelve a ir. ¿Lo dejarías? Se te revuelca porque él quiere agarrar el alambre. ¿Lo dejarías? ¿Sí o no? ¿Verdad que no? Las veces que te llore, ¿lo vas a dejar? Es más, para que entienda qué puedes hacerle. ¿O lo vas a dejar que lo haga? Jesús dijo: si ustedes, siendo malos, sabemos hacer lo bueno, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no hará lo correcto? Yo te voy a decir algo que el Señor me dijo: si tú vas a ser salvo, Dios no te va a dejar. Y no sé si tenga que recurrir a unos pedazos. Entonces yo te doy un consejo: éntrale por la buena, la fuerte, por la puerta, vacíate y renueva tu unción. Venga para acá, corra, pero corra, tenemos solo 3 minutos.